Un alimento barato, nutritivo y muy proteico es la sardina enlatada. En este video vamos a checar un estudio que realizó Profeco para verificar la calidad de las sardinas y bueno, con base a ello vamos a poder ver cuáles son las mejores y las peores opciones. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video. Uno de los productos de mar envasado que son más comercializados y más consumidos son las sardinas enlatadas. Las sardinas nos ofrecen, por ejemplo, minerales como calcio y potasio que son indispensables. También nos ofrecen vitaminas, por ejemplo, de complejo B, ácidos grasos esenciales como omega 3 y omega 6 y una buena cantidad de proteína. Actualmente ya no solo existen las clásicas sardinas en salsa de tomate, también hay otras variaciones que podemos encontrar. Pero de tanta disponibilidad, la pregunta es, ¿cuáles son las mejores o cuál elegir? Bueno, Profeco hizo un estudio de laboratorio en el cual se verificaron varios puntos interesantes. Por ejemplo, que la información fuera veraz, que lo que dice su etiqueta se refleje en lo que tiene el producto, que su información no confunda al consumidor. Para este estudio se analizaron 47 productos y dentro de esos 47 productos la mayor cantidad es en salsa de tomate, pero también se analizaron en aceite de soya, en aceite de olivo y en otras presentaciones. Vamos a pasar al detalle de los resultados. Por ejemplo, se analizó que el contenido del producto tenga la masa drenada y la masa sin drenar. En el caso del peso neto, 3 marcas tenían menos del peso declarado en la etiqueta. Uno de ellos es la marca Guayamex, que tenía 23 gramos menos. Esta sardina es de las más comercializadas, más distribuidas, pero bueno, dijimos que eran 3 productos. El otro producto es de la marca Altamar con 14.2 gramos menos. Y el otro producto es con aceite de sardina Calmex con 11.8 gramos menos. Este punto, aunque es importante, no es tan relevante, por ejemplo, con masa drenada, porque aquí el faltante puede provenir del aceite o tal vez de la salsa de tomate o de la preparación que venga. Ahora, hablando de los productos con masa drenada, al escurrir el líquido y verificar que el contenido de peso de masa drenada fuera el mismo del que declara su etiqueta, algunos productos también incumplieron en este aspecto. Por ejemplo, la marca Orbe tuvo 20 gramos menos. Otra marca también fue marca Altamar con 18.2 gramos menos. Entonces esta marca incumple con masa drenada y sin drenar. Otros productos que incumplen son la marca en aceite de olivo de Vigilante y Corte Inglés Selection. Este punto sí es más relevante porque el faltante ya proviene casi puramente de la sardina. Ahora, hablando de la información de su etiqueta, 2 productos incumplen al no dar la información completa. Las sardinas en aceite de olivo de la marca Inglés no declaran en su etiqueta el contenido energético ni proteico en su tabla nutrimental. Este punto es importante más si estás en el mundo del gimnasio, buscas alimentos proteicos para ayudarte a cubrir tu cantidad de este macronutriente y cuentas calorías y cuentas tus macronutrientes. Si no nos dice cuánto nos aporta, es un poco difícil añadirlo a nuestros alimentos. En este análisis también podemos ver la cantidad de proteína que aporta cada producto. Sin embargo, un promedio es que vaya del 12 al 25%, pero más comúnmente va del 20 al 25% el porcentaje de proteína. Un punto muy interesante para la elección. Uno de los productos que más proteína tiene es la marca Orbe con el 25.76% de proteína, pero destaco que no es de los productos más económicos sino de los más caros. En el momento que se hizo el análisis, este producto costaba aproximadamente 64 pesos mexicanos, no es un producto nacional. Otros productos con una buena cantidad de proteína es la marca Pronto con el 25.7% de proteína y la marca Ronald con el 25.64% de proteína. Hay que destacar entonces que estos 3 productos no son nada baratos, pero más adelante te voy a decir 3 productos que bajo costo-beneficio son una buena opción. Otro aspecto que declara en el análisis es que se encontraron distintas partes de sardina, por ejemplo vísceras, escamas, aletas, etc. Esto no representa un riesgo a la salud, pero sí hace que baje la calidad del producto y afecta su apariencia. El análisis destaca 4 productos con mayor cantidad de vísceras. Son los de las marcas
Vigilante, Altamar, Corte Inglés y Vive Sabor. De los 47 productos, solo en 8 no se encontraron partes extras de la sardina. Ahora, ¿cómo elegir una buena sardina? Bueno, tenemos que checar el peso neto, la masa drenada, la cantidad de proteína que nos reporta y su costo. Con base a ello te voy a dar 3 ejemplos de 3 sardinas en salsa de tomate que tienen una buena relación calidad-precio. Todas son recomendadas, pero voy a iniciar con la que es menos recomendada, por así decirlo. Una de ellas es la sardina de marca Fresh. Esta sardina costó en el momento del análisis aproximadamente 35 pesos mexicanos. En cuestión del aporte en contenido neto reportó 425 gramos. No reportó contenido en vísceras. Su aporte de proteína es alto con 24.20% y su información es veraz. Otra opción es la sardina en salsa de tomate de la marca Aurrera. Esta costó aproximadamente 34 pesos mexicanos con 425 gramos de peso neto y su aporte de proteína es de 22.35%. Tampoco se encontraron vísceras en el contenido de esta sardina, y un plus que tiene este producto es que se puede encontrar en muchos lados aquí en México. Y el producto más recomendado bajo costo-beneficio es el de la marca Corina. Esta sardina costó aproximadamente 28 pesos mexicanos. También aportaba 425 gramos de peso neto. El aporte de proteína que nos da esta sardina es de 24.81%. En cuestión de vísceras tiene menos del 1%, es casi imperceptible. Y bueno, por esta situación la puse en este lugar porque, por así decirlo, es la más económica, nos aporta una buena cantidad de proteína, su información es veraz y el aporte de vísceras es casi nada. Te comparto otro producto, este es de la marca Fresh, este es en aceite de soya. El costo de este producto fue de aproximadamente 38 pesos mexicanos y el aporte de contenido neto es de 425 gramos. El aporte de proteína es de 24.73% y el aporte de vísceras es un poquito más del 1%, 1.5% de vísceras. Ahí está esta otra opción por si la quieres checar. La opción que nos da Profeco para comprar un producto no defectuoso es primeramente fijarnos en la fecha de caducidad, que el envase no esté inflado, no esté golpeado y que no tenga marcas de óxido. Otra recomendación que nos da Profeco es leer bien las etiquetas. Por ejemplo, algunos productos tienen un sello que dice exceso de sodio. Las personas que tienen algún padecimiento como hipertensión no pueden consumir mucho este mineral, así que hay que evitar el consumo de estos productos. Entonces es importante tener cuidado si tienes alguna enfermedad que limite el consumo de estos productos. Otro ejemplo en este sentido es la gota. Las personas que tienen gota está restringido el consumo de este alimento, algo a tomar en cuenta. La base de este estudio es la revista del consumidor número 550. Te voy a dejar un enlace en la descripción del video y en el comentario fijado para que puedas acceder a esta información y la cheques por ti mismo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado la información y si fue así te invito a lo de siempre, a que me regales un like, a que te suscribas al canal y a que actives las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.